La agricultura en muchos países ya no pertenece a los agricultores, pertenece a las grandes corporaciones. La batalla por el control de la comida ya no solo se libra en los supermercados, sino también en las semillas. Detrás de palabras como biotecnología y progreso, tres corporaciones globales multimillonarias están acaparando los cultivos de muchos países, modificando genéticamente las plantas para adaptarlas a sus propios químicos. Lo que comenzó como una respuesta científica al cambio climático terminó transformándose en un sistema de poder económico y político que hoy define qué comen millones de personas, cómo se cultiva y quién se enriquece en cada cosecha. En este video vamos a analizar cómo estas estrategias tecnológicas están desplazando a los agricultores locales, contaminando el ambiente y poniendo en riesgo nuestra salud, porque hay que tener mucho cuidado cuando se habla de mezclar la tecnología con la agricultura. Todo comenzó con un problema real, las crisis agrícolas y el cambio climático. En los últimos 40 años, el aumento en las temperaturas, las sequías prolongadas, las plagas resistentes y la pérdida del suelo fértil provocaron pérdidas millonarias de cosechas en todo el mundo. Según la FAO, entre 1990 y 2020, estas pérdidas aumentaron más de un 30% debido a la falta de agua y la degradación del suelo. En medio de este escenario de crisis, las grandes corporaciones agroquímicas Monsanto, Bayer, Syngenta y DuPont, hoy Corteva, se presentaron como las grandes salvadoras. Prometieron una revolución biotecnológica capaz de alimentar el planeta entero y erradicar la hambruna. Sus discursos hablaban de innovación, sostenibilidad y esperanza y contaban con el respaldo de poderosos filántropos multimillonarios que fueron presentados ante el mundo como los nuevos salvadores del planeta, pero con el tiempo quedó claro que esta filantropía parece tener un precio. Detrás de cada donación, de cada programa humanitario, de cada discurso sobre el hambre, se esconde un negocio perfectamente diseñado, donde las grandes ganancias regresan a ellos más rápido de lo que los alimentos llegan a los pobres. Lo que parecía una cruzada humanitaria terminó siendo un modelo de inversión global, donde el hambre se convirtió en una oportunidad y el campo en su negocio más rentable. Su discurso fue tan simple y convincente: si las cosechas mueren por el clima, nosotros vamos a crear semillas más fuertes que resistan esos climas. Así nacieron los cultivos genéticamente modificados, diseñados para resistir sequías, insectos y herbicidas potentes, y durante un tiempo el mundo pensó que sí que podría ser la solución. En sus laboratorios de investigación se estudia el futuro de la agricultura. Las dos compañías prometen que alimentarán al mundo. Las autoridades estadounidenses aún deben aprobar el acuerdo. El director de Bayer, Baumann, busca el favor del presidente Trump. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, Monsanto personifica al enemigo de los seres humanos en todo el mundo. Muchos temen las consecuencias de la mayor fusión de la historia alemana de la posguerra. Las semillas y la ganadería deben quedar en manos de los agricultores. Es un negocio de miles de millones y Bayer no se comportará de manera diferente a Monsanto. Pero la realidad ha sido distinta. Después de 3 décadas de transgénicos, más de 800 millones de personas siguen viviendo en inseguridad alimentaria, mientras que la llamada solución tecnológica no resolvió el hambre, pero sí concentró el 60% del mercado mundial de semillas en 3 grandes corporaciones: Bayer, Corteva y Syngenta Group, propiedad de ChemChina. Ellas están acaparando las cosechas de países enteros: Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, India y Sudáfrica.
En países más pequeños como Costa Rica aún no se permiten cultivos transgénicos para consumo interno. Aún conservamos nuestra agricultura independiente. Sin embargo, ya operan en este país laboratorios de investigación de corporaciones como Bayer, pero de momento solo producen semillas modificadas para exportar a otros mercados. Sin embargo, todos sabemos que la historia de las grandes corporaciones siempre empieza así, pero primero la prueba, luego el negocio, luego busca la manera de instaurarse en las tierras locales. Con el mismo guión de siempre, las corporaciones repitieron su misma fórmula: producir más en menos tiempo y al menor costo posible. Para lograrlo, modificaron genéticamente las semillas creando plantas que puedan crecer sin descanso, resistentes a sus propios químicos y diseñadas para rendir más. No tenemos permitido filmarlo. En vez de eso, miramos dentro de una vitrina. Se abre un grano de maíz para identificar sus genes. Solo debería reproducirse la mejor información genética. El bello mundo de Monsanto. Dos plantas, una cultivada de manera tradicional y la otra manipulada genéticamente. La planta genéticamente modificada sobrevive a la voracidad de la oruga. Para Monsanto, un ejemplo entre muchos de su tecnología superior. Varias veces al año, los Raven fumigan con glifosato todo el campo. Esta es una práctica común en la agricultura convencional de Estados Unidos, con cantidades mucho mayores de lo que es habitual en Europa. Mata todo en unos días. Solo el maíz y la soja transgénicos sobreviven a la fumigación gracias a las resistencias diseñadas por Monsanto. Primero que todo debemos entender qué son los productos transgénicos. Esto no es un proceso natural, es una creación en laboratorio. Un alimento transgénico es aquel que proviene de un organismo al que se le modificó su ADN en un laboratorio para darle una característica nueva que no tenía de forma natural. Dicho de otra manera, los científicos editan o insertan genes de una especie en otra. Por ejemplo, se inserta un gen de una bacteria dentro del maíz para que la planta tenga una propiedad específica, como por ejemplo resistir a plagas o tolerar herbicidas potentes o crecer más rápido o crecer en climas difíciles, producir más cantidad por hectárea. Con estas mutaciones, el maíz puede producir su propio insecticida o la soya puede resistir herbicidas que son muy fuertes que matarían a cualquier otra planta común. Las empresas argumentan que los transgénicos traen muchos beneficios. Aumentan la productividad, reducen el uso de pesticidas, ayudan a combatir el hambre. Los productos son casi perfectos, el mismo tamaño, misma textura y permiten cultivos más resistentes al cambio climático. Y en algunos casos eso sí ocurre. Ciertos cultivos han reducido insecticidas o han sobrevivido sequías donde otros no. Pero también abre la puerta que no todos saben cerrar. Cuando se trata del hecho de que no puedo reproducir mi propia semilla tan fácilmente como se hizo durante milenios siendo agricultor, entonces es una razón para que me defienda. Si todo se trata de dinero y tengo que justificarme por todo lo que hago en el campo, entonces es una razón para decir, ahora hay que oponer resistencia. ¿Qué pasa cuando modificamos el ADN de lo que comemos y este cambio se propaga sin ningún control? Y es aquí donde se empiezan a formular las controversias, porque el modelo no solo cambia la biología, sino también la economía y el control de los alimentos. Primero que todo, las semillas transgénicas están patentadas por estas mismas empresas, lo que significa que los agricultores no pueden guardarlas ni pueden resembrarlas, deben comprarla en cada cosecha. Y no solo las semillas, sino que también tienen que comprar los químicos porque son diseñados específicamente para ellas. Esto crea un ciclo de dependencia económica, de concentración de poder en muy pocas corporaciones. El doctor Damián Bersenasi de la Universidad de Rosario deduce las causas de sus sondeos estadísticos. Hay trabajos científicos que han demostrado cómo
niños que son hijos de padres trabajadores de la agroindustria que tienen mayor daño genético que los niños que viven en las ciudades y que no han tenido contacto directo con la agroindustria. Él también asocia tales malformaciones con el uso de glifosato. Aparece aquí el gremio médico con muchos debates científicos sobre posibles efectos en la salud humana del glifosato. El glifosato es un herbicida, un químico que mata hierbas o malezas. Este químico fue creado en los años 80 por la empresa Monsanto. Es el herbicida más usado del planeta. Cada año se aplican más de 800.000 toneladas a nivel mundial. En América Latina, especialmente Brasil y Argentina, se fumigan millones de hectáreas de soya y maíz transgénico con glifosato. Monsanto Bayer ha ganado miles de millones de dólares con este producto. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud, a través de su agencia especializada en cáncer, la IARC, o la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dio un golpe bastante inesperado a la industria agroquímica. Tras revisar decenas de estudios científicos independientes, la IARC clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos, dentro del grupo 2A de su escala de riesgo. ¿Qué significa esto? Que existe evidencia limitada en humanos, pero suficiente en animales de laboratorio como para establecer una relación clara entre la exposición del glifosato y el desarrollo de cáncer, especialmente el linfoma no Hodgkin. Los investigadores también hallaron señales de daño genético, genotoxicidad, alteraciones hormonales y problemas reproductivos, así como también daños hepáticos en el hígado. Y aunque los estudios en humanos son, por razones éticas, limitados, porque nadie puede ser expuesto deliberadamente a una sustancia potencialmente cancerígena, la conclusión fue contundente. La evidencia de cáncer en animales y los indicios de daño celular en humanos eran demasiado fuertes como para ignorarlos. Las respuestas, por supuesto, fueron inmediatas. Las agencias reguladoras de Estados Unidos, EPA, y de Europa, EFSA, dijeron después que el glifosato no era peligroso si se usaba correctamente. Estaban respaldadas por estudios que en su mayoría eran financiados obviamente por las mismas industrias agroquímicas. Sin embargo, la IARC mantuvo su posición, señalando que su función no es evaluar riesgos comerciales ni niveles seguros, sino determinar si puede causar cáncer bajo cualquier circunstancia. Básicamente que su papel es puntual, evaluar la evidencia científica global y decir la verdad, aunque esta resulte incómoda incluso a las corporaciones más poderosas del planeta. Ellos no se retractaron. Desde entonces, como podrán imaginarse, la IARC ha sido súper atacada por la industria química, pero a la vez defendida por miles de científicos independientes. Esta fue la base legal de miles de demandas contra Monsanto Bayer. La raíz de todo esto comenzó a inicios del siglo XX. Monsanto no era una industria agrícola, era una industria química. Fabricó plásticos, edulcorantes y más tarde herbicidas como el famoso, desastroso e histórico agente naranja. El agente naranja fue un herbicida que utilizó el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam en la época de 1961-1971. Su nombre viene del color naranja con el que pintaban las franjas de los barriles que lo contenían. Fue una mezcla de dos herbicidas, el 2,4-D, ácido diclorofenoxiacético, y el 2,4,5-T, ácido triclorofenoxiacético. El problema no fueron solo estos dos químicos, sino que el 2,4,5-T estaba contaminado con dioxina, una de las sustancias más tóxicas y persistentes conocidas por la ciencia. El gobierno estadounidense lo utilizó para destruir la vegetación de la selva y así dejar sin cobertura al ejército vietnamita y obviamente eliminar cultivos de arroz y alimentos para privar de sustento a la población y las fuerzas enemigas. Entre 1962 y 1971 se rociaron más de 80 millones de litros de herbicida sobre 3 millones de hectáreas de la selva y campos de Vietnam, Laos y Camboya. El agente naranja liberó enormes cantidades de dioxina. Esta sustancia se acumula en la grasa corporal y permanece décadas en el ambiente.
Las consecuencias fueron y siguen siendo trágicas. Más de 3 millones de personas en Vietnam sufrieron efectos directos. Miles de niños nacieron con malformaciones congénitas severas. Se registraron altas tasas de cáncer, infertilidad, abortos espontáneos y enfermedades neurológicas. También veteranos estadounidenses y sus familias resultaron afectadas. Hasta hoy hay segundas y terceras generaciones de vietnamitas que nacen con deformidades por la exposición de sus abuelos o los suelos que aún siguen contaminados. Monsanto fue uno de los principales proveedores y uno de los que más ganancias obtuvo del contrato con el gobierno de Estados Unidos. Después de la guerra, el gobierno de Estados Unidos negó durante muchísimos años estos daños de salud, alegando que el agente naranja solo afectaba la vegetación. Pero en los años 80, veteranos estadounidenses demandaron a Monsanto y a Dow Chemical, que fue uno de los segundos proveedores, logrando un acuerdo extrajudicial por $180 millones. Sin embargo, las víctimas vietnamitas nunca fueron indemnizadas oficialmente. Hoy en día la dioxina del agente naranja sigue presente en algunos suelos de Vietnam y muchas zonas todavía no se puede cultivar ni vivir con normalidad. Décadas después, la empresa Monsanto se reinventó, se convirtió en el gigante de las semillas transgénicas, patentando plantas, genes y tecnologías. Y junto con estas patentes comenzó a patentar las cosechas de miles de agricultores. El modelo era simple: vender la semilla y el químico que lo acompaña. El agricultor necesita comprar cada temporada la semilla y el herbicida que está diseñado específicamente para esa planta, y se convierte en un negocio redondo, en una dependencia asegurada. En 2018, Bayer, la farmacéutica, compró Monsanto por miles de millones de dólares. El nombre Monsanto desapareció, pero sus prácticas, litigios y productos siguieron vivos dentro de la nueva división de Bayer Crop Science. Con esta fusión, 3 compañías, Bayer, Corteva y Chen China, controlan casi el 60% del mercado mundial de semillas, agroquímicos, cosechando rápido sin importar el clima, sequías, con buen tamaño, color, sabor, sin batallar con las plagas y por supuesto aplastando a los agricultores pequeños, locales, o se les une a ellos o lo aplastan. Eso es un poder suficiente para decidir qué se siembra, qué se vende y hasta qué investigaciones se financian o se frenan. Al comprar a Monsanto, Bayer heredó miles de demandas por el uso del Roundup, un herbicida basado en glifosato, que como ya vimos, es acusado de causar cáncer. Hasta hoy, Bayer ha pagado más de $10.000 millones en indemnizaciones, pero sigue defendiendo que el producto es seguro. Este es otro ejemplo más de que cuando la ciencia se divide, por un lado están los científicos independientes enfrentándose a magnates multimillonarios de la industria versus científicos pagados por estas mismas industrias que les sobra el dinero. Y una vez más el consumidor desinformado, aunque totalmente en medio del conflicto, porque lo que se está debatiendo es lo que vamos a llevar a nuestra mesa. Por otro lado, las corporaciones y filántropos aseguran que los transgénicos son la solución del hambre mundial. Eso suena muy bonito, pero los países donde se siembran más transgénicos, como Estados Unidos, Brasil o Argentina, no eliminaron el hambre, pero sí aumentaron en cambio la dependencia agrícola, la resistencia de plagas y el uso masivo de químicos. El herbicida que antes se usaba con moderación ahora se rocía por toneladas. El suelo pierde vida, los insectos se vuelven inmunes porque los agricultores necesitan insumos, necesitan rociar cada vez más cantidad para obtener los mismos resultados. Una carrera sin fin en la que solo gana quien vende la semilla y el veneno. ¿Y qué tiene que ver la famosa filantropía? Bueno, en los últimos años la ayuda a los países pobres viene siempre con un logo corporativo. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, ha invertido más de $6.000 millones en programas agrícolas en África y Asia.
promueven semillas resistentes al clima y alianzas con gigantes como Bayer y Corteva. Pero detrás de esa imagen de altruismo, muchos ven una forma de colonialismo económico. Los agricultores reciben donaciones de semillas que no pueden producir sin pagar licencias. Y los gobiernos, bajo la promesa de innovación, reescriben sus leyes para adaptarse a los intereses de estas corporaciones. Esto es lo que algunos expertos llaman filantrocapitalismo, cuando la caridad se convierte en inversión y la ciencia en negocio. Otro escándalo mundial fue en septiembre del 2012. El investigador Gilles Eric, profesor de biología molecular en la Universidad de Caen de Francia, publicó un estudio en la revista científica Food and Chemical Toxicology. El trabajo se titulaba Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y un maíz modificado genéticamente tolerante al Roundup. Fue el primer estudio largo, con un plazo de 2 años, sobre los efectos de comer maíz transgénico NK603, una variedad de Monsanto tolerable al herbicida Roundup, que es el glifosato. En el estudio se usaron 200 ratas, se les dividió en grupos y se les dio maíz transgénico sin herbicida, maíz transgénico tratado con glifosato, agua con trazas de glifosato y maíz convencional. ¿Y cuáles fueron los resultados? Las ratas alimentadas con maíz transgénico y glifosato desarrollaron tumores mamarios enormes, daños en el hígado, en los riñones y por supuesto reducción de la esperanza de vida. Las hembras presentaron tumores hasta 3 veces más frecuentes. Las imágenes de las ratas con esos tumores enormes recorrieron el mundo y causaron una alarma global. Monsanto se desplomó en bolsa desde las primeras horas, pero por supuesto la industria reaccionó de inmediato. Las grandes corporaciones y muchos científicos pagados por ellas reaccionaron violentamente, acusaron al científico francés de exagerar los resultados estadísticos. El estudio fue desacreditado a los pocos meses. La misma revista retractó el artículo alegando que los resultados no eran concluyentes. Pero luego, en 2014, el científico Gilles volvió a publicar el mismo estudio sin cambios de datos, pero en otra revista. Añadió toda la base de datos original para demostrar transparencia, defendió que su experimento no era perfecto, pero que los estudios de Monsanto y las empresas solamente duraban 90 días y nadie había investigado efectos a largo plazo. Su conclusión fue simple: si los transgénicos son tan seguros, ¿por qué nunca se estudian más allá de los 3 meses? El estudio de Gilles no fue falso, fue incómodo. La industria lo desacreditó, las agencias lo ignoraron, las revistas lo borraron, pero al final forzó una discusión global sobre la transparencia científica. Su mayor aporte no fueron las ratas con tumores, sino la pregunta que sigue vigente: ¿quién financia la ciencia que decide lo que comemos? Desde entonces, la comunidad científica está dividida entre quienes piden más investigación y quienes aseguran que todo está bajo control. Pero hay algo que se repite. Cuando un estudio cuestiona a las grandes empresas, los fondos se acortan, los laboratorios pierden apoyo y al final todo se entierra en silencio. En América Latina el modelo de transgénicos avanza. Brasil y Argentina están entre los mayores productores de transgénico del planeta. México, a pesar de su resistencia, fue presionado por el TMEC para aceptar el maíz modificado importado de Estados Unidos. Y Costa Rica, aquí el panorama es distinto, pero no del todo. El país no permite la comercialización de maíz transgénico para consumo interno. De momento estamos bien comiendo con nuestros agricultores, pero sí autoriza la producción de semillas modificadas de algodón y soya, de momento solo para exportación. En Cañas, en Guanacaste, Bayer opera una estación de semillas biotecnológicas donde desarrolla variedades para otros mercados. Es decir, producimos la tecnología, pero nosotros mismos no la estamos consumiendo en este momento. Pero las plantas ya están acá. Y existe también otro fenómeno: los residuos del glifosato se han encontrado en agua, en aire e incluso en orina humana en algunos estudios europeos y latinoamericanos, y la biodiversidad base de la agricultura tradicional se está reduciendo drásticamente. Cada hectárea de monocultivo reemplaza decenas de variedades locales y cada patente sobre una semilla reduce la libertad de quienes la siembran.
No es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de poder, no se trata de rechazar la ciencia. Yo como médica intento pensar que toda esta historia ya quede en el pasado, que reformulen, pero que nos puedan comprobar con estudios largos que es algo inocuo. Sin embargo, se me hace imposible pensar que esto sea algo positivo para la economía o la agricultura local. La biotecnología tal vez pueda salvar vidas, mejorar cultivos o enfrentar el cambio climático, pero cuando la ciencia se usa para concentrar riqueza, crear dependencia y silenciar voces, deja de ser progreso y se convierte en una dominación, en monopolios. La historia de Monsanto no terminó cuando Bayer la compró, solo cambió de nombre. Y mientras las corporaciones reparten dividendos y los filántropos cosechan influencia, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién decide lo que comemos? ¿La naturaleza, los pueblos, el mercado, la industria? Las semillas son vida, pero cuando la vida tiene un dueño, la libertad ya no existe. Si le compramos a nuestros agricultores, detrás de cada fruta, cada grano, de cada verdura que ponemos en nuestra mesa, hay manos reales, no corporaciones, campesinos que siembran con esfuerzo, que aman la tierra, que no necesitan de un laboratorio para producir alimentos sanos. Si queremos un futuro más justo y más saludable, apoyemos a nuestros pequeños agricultores. Ellos son quienes aún cultivan con respeto, con amor. Suscríbanse a mi canal si les gusta el contenido para seguir juntos creando conciencia sobre quién realmente ha decidido lo que comemos.